Quisiera comenzar por darle mucho las gracias a Rafa Plasencia por la iniciativa, a Arlecta, que es este espacio maravilloso que nos recibe hoy y que nos ha recibido ya durante casi 3 años, a los que nos gusta todo esto de la arquitectura y los libros. Gracias también a los ponentes, que son, no me dejarán mentir, verdaderos hombres ilustres, y a los asistentes a la conversación, porque al final eso es lo que hace que estas cosas tengan sentido, ¿no? Veo un montón de caras de amigos, un montón de gente conocida, pero me voy a permitir, aunque para la inmensa mayoría sean conocidos, me voy a permitir leer un poquito de la trayectoria de cada uno para que aquellos que no los conocen bien tengan oportunidad de enterarse un poco más de ellos, ¿no? En primer lugar está María Emilia Orendain, arquitecta por la Autónoma y filósofa por el ITESO, investigadora, conferencista y ensayista. Tiene un despacho desde 1992 con su esposo, con Enrique. Desde el 1986 ha formado parte importante de su desarrollo profesional el dar clases y la cuestión académica. Y como tal, pues ha dado clases muchos alumnos, muchos de los que estamos aquí hoy hemos sido o fueron alumnos de Emilia en ITESO, TEC, ESARC, entre otros. Y bueno, ella escribió un libro del que hablaremos un poco el día de hoy, que se llama En busca de Luis Barragán. Por último, en el año 2004 obtuvo una beca para estudiar una maestría en Lovaina, en la Universidad Católica en Bélgica. El doctor Alfonso Alfaro, que está aquí a mi lado, es doctor honoris causa por el Sistema Universitario Jesuita de la provincia mexicana, doctor en etnología y diplomado de estudios avanzados por la Universidad de París, diplomado por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. Desde 2013 es profesor en la licenciatura y la maestría en Filosofía y Ciencias Sociales en el ITESO y también es profesor del Departamento de Relaciones Internacionales en el Colegio de México desde 2007 y se ha desempeñado como profesor en los departamentos de Historia y de Ciencias Sociales de las universidades de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México y de la Universidad de París en la Cátedra Alfonso Reyes. Además de su actividad docente, es miembro del patronato de la Escuela de Conservación y Restauración de Occidente, de la Fundación de Arquitectura Tapatía Luis Barragán, del Consejo de Asesores de las revistas Artes de México, Historia y Grafía y Xipetotec, y del Consejo de Asesores del Museo Franz Mayer. Ha publicado más de 60 estudios en editoriales nacionales y extranjeras sobre temas etnológicos, antropológicos, históricos, estéticos, espirituales, sociológicos y de relaciones internacionales. Desde 1998 es director del Instituto de Investigaciones Artes de México. Y entre el mundo de libros que tiene el doctor, hay uno en particular que seguramente más de alguno conoce, Voces de tinta dormida, itinerarios espirituales de Luis Barragán, que es una joya, ¿no? Luego tenemos a Antonio Riggen, que estudió en la Escuela de Arquitectura del ITESO y luego obtiene una maestría en el 98 en LETSAB en Barcelona. En 1995 publica en Electa, en Milán, la monografía titulada Luis Barragán 1902 al 88, de la que posteriormente se publicó la versión inglesa en The Monticelli Press. Desde 1997 a la fecha trabaja asociado con Teresa Pijuán en la firma Riggen Pijuán Arquitectos. Entre 1999 y 2000 prepara y publica con el Croquis Editorial la monografía de los escritos y conversaciones de Luis Barragán. En el 2005 publica la monografía sobre Fernando González Gortázar en la colección Monografías de Arquitectos del Siglo XX de la Secretaría de Cultura. En 2009 publica en Barcelona, España, el libro Luis Barragán, 25 transparencias inéditas. De entre los libros que ha escrito Antonio Riggen, yo destacaría sobre todo la monografía de Electa y los escritos y conversaciones de Luis Barragán, aunque el más reciente es el de las 25 transparencias. Y por último, maestro Álvaro Gutiérrez, que es arquitecto por el TEC, con estudios en la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Valencia. Obtiene el grado de máster en Crítica y Proyecto en 2008 con excelencia académica por la Universidad Politécnica de Cataluña en Barcelona, España. En 2009 cursa el posgrado de arte en la Universidad Politécnica de Cataluña, obteniendo matrícula de honor con la tesina Los Templos de Rothko. Ha colaborado en prestigiosos estudios de arquitectura en Guadalajara y en Barcelona. En 2011 funda el Pequeño Atelier de Arquitectura Contemporánea, un estudio interdisciplinar que parte de la reflexión crítica para desarrollar proyectos de arquitectura y diseño. El año pasado, otra maestría, ahora de la UDG, donde ha escrito una tesis a partir de 2 capillas, una de Andrés Capilla,
una de Andrés Casillas y otra de Luis Barragán. A partir de 2012 es profesor en el TEC, en donde precisamente el día de hoy ha sido nombrado el nuevo director del Departamento Regional de Arquitectura, Región Occidente. Entre los libros que ha publicado Álvaro estaría el de Los Templos de Rothko, que es la tesina de su primer licenciatura, y esperemos que la tesis de la maestría que recién terminó el año pasado, que tiene que ver con Barragán en la UDG, se publique próximamente, ¿no? Bien, pues ahora sí que nunca me había tocado estar en una mesa con invitados tan ilustres. Me siento un poco intimidado. Pero bueno, el tema de esto pues es realmente platicar sobre Barragán, ¿no? Se cumplieron el 9 de marzo 120 años de su nacimiento y eso es en alguna medida, ¿se escucha mejor? ¿Sí? Eso en alguna medida es lo que nos congrega hoy, ¿no? Luis Barragán, el legado, la estela de Luis Barragán, pero la mesa de hoy concretamente tiene que ver con el Barragán escrito y por eso estos invitados. Se ha escrito mucho sobre Barragán, la muestra que vamos a ver más tarde da fe de esto, pero ustedes cuatro en particular han escrito libros desde perspectivas diferentes y creo que todas atinadas de diferente manera sobre Barragán. Entonces yo diría, por ejemplo, en el caso de Emilia, tu aproximación a Barragán es como muy personal, es casi un poco como tratar de hacerle un retrato psicológico a Barragán, en alguna medida. Publicas cartas, publicas algunas cosas de la vida personal de Barragán que a mí no me había tocado ver en otra parte. El doctor Alfaro, que hace un retrato muy íntimo a partir de los libros y como explica en su libro, Barragán se asoma a partir de los libros y de los subrayados y de los encartes que hay guardados en su biblioteca, ¿no? Antonio, pues escribió la primera monografía, o la monografía, tal vez la primera monografía importante de Barragán en el ECTA, y además el libro que recoge los escritos de Barragán, que para mí es un libro maravilloso. Y Álvaro, que se ha acercado a Barragán a partir de un tema que estaba muy cercano al corazón de Barragán, que era el tema de lo sagrado. Entonces, Álvaro ha mezclado lo sagrado con una interpretación espacial de Barragán en la arquitectura. Y vamos, son cuatro perspectivas diferentes. Yo tengo el gusto de conocerlos, algunos un poquito más, a otros un poquito menos. He tenido el gusto y el privilegio de leerlos a los cuatro. Y me parecen obras extraordinarias, las de todos los que están aquí. Pero la primera pregunta, digamos, para abrir la discusión sería, ¿por qué han elegido cada uno esta perspectiva desde la que ustedes lo abordaron? ¿Qué hubo? Por ejemplo, ¿por qué Antonio más historiográficamente? ¿Por qué el doctor Alfaro más a partir de los libros? ¿De dónde nace el interés por abordar a Barragán desde una perspectiva tan inusual como en la que cada uno lo aborda, ¿no? No sé quién quiera empezar. Emilia. Bueno, hola, ¿sí se escucha? Hola, hola a todos, buenas noches. Bueno, creo que los voy a desilusionar, en el sentido de que no quiero hablar de mis libros, de En busca de Luis Barragán. Y de hecho, cuando me habló Rafa para decirme que me invitaba a esta mesa y hoy me dijo quiénes iban a estar, me encantó la idea de oírlos allá, afuera. La verdad es que Rafa estaba tan entusiasmado con la idea que no me dejó decirle que ya no me interesaba hablar de mis libros, o sea, no, son del 2004, ¿no? Entonces como que yo ya transité, ya estoy en otro lado, entonces, bueno, yo me voy a permitir, sí, algo habré de decir de mis libros, pero, para mí, digamos, a veces la labor de un investigador es precisamente que cuando terminas un libro de escribirlo, ¿no? Yo, Alfonso, lo he leído mucho, creo que le pasa, es que siempre hay algo que te falta, ¿no? Algo que no está en el libro, ¿no? En lo que escribiste. Y en la huella, digamos, de esa ausencia, de esa falta,
tú sigues pensando. Es decir, el libro nunca se termina. Por supuesto que en el momento en que lo publicas, el libro ya no te pertenece. Y en ese sentido, el que tiene que hablar de mi libro es otra gente, el que lo lee, no yo. O sea, yo ya terminé el libro, ya le toca al lector hablar sobre él, a mí no. Yo creo que caminé forzada por Rafa Plasencia porque iba a decir al día siguiente que no y luego lo posponía porque me da pena y luego otro, y así me fui yendo hasta verme obligada a tener algo que decir, ¿no? Entonces, lo que yo vengo a decirles, pues quizás sale de mis libros, pero no está en mis libros. No importa. Yo le pregunté No. a Rafa, le pregunté. Le dije, oye, Rafa, ¿qué crees? Que no voy a hablar de mis libros. ¿Se puede? O sea, no, ¿dónde está Rafa? Bueno, donde esté. Y Rafa dijo que sí, que definitivamente sí lo Pero podía yo creo hacer. que estaría padrísimo que cada quien nos dijera algo de esas cosas que se quedaron en el tintero o que se descubrieron Después. más adelante, ¿no? ¿Hablo yo? Bueno. ¿Qué Si tal? quieres. Bueno, hola a todos, aquí están mis alumnos, ya los vi, hola, me da muchísimo gusto verlos. De hecho, todo el esfuerzo, aunque seguramente me conocen, es para ellos, ¿no? Entonces, celebro que estén aquí, Enrique, por supuesto, que siempre me apoya. Bien, bueno, ya llevaba tiempo que estaba, digamos, trabajando mucho a Walter Benjamin y a Michel Foucault, ¿no? De verdad, estaba en eso, ¿no? Todo el tiempo leía los libros, sobre todo de Walter Benjamin, por supuesto Michel Foucault también. Y digamos que una de las cosas que a mí me cambió completamente mi manera de ver a Luis Barragán, ¿no? Es que de acuerdo a las tesis que sostiene Walter Benjamin en sus tesis sobre la historia de la filosofía, que, bueno, fue tremendo porque se las lleva a España, va a salir y ahí se suicida, y bueno, bueno, esas historias románticas a mí me gustan, pero bueno, se suicida y bueno, gracias a Dios las tesis ven la luz y van adelante, ¿no? Y en esas tesis hay una parte, digamos, hay dos cosas que le gustan mucho a Benjamin y que a mí me han hecho ver a Barragán ahora desde otro lado, de donde escribí los libros. La primera es esta, digamos, negativa insistente que tiene Walter Benjamin de tratar la historia desde un punto de vista teleológico. Es decir, que finalmente la historia en el fin se realiza y todo lo que sucedió antes no cuenta. O sea, lo que cuenta es el progreso, o sea, como vas hacia adelante y ya, hacia atrás, lo que haces es, digamos, dar un paso adelante y rechazar la noción anterior, ¿no? Eso es muy hegeliano, ¿no? Hegel lo hace. Por ejemplo, los judíos dejan de existir en cuanto existen los cristianos. Y luego le preguntan por los negros y dicen, no, pues saben que los negros no tienen historia, ¿no? Ese es muy hegeliano, se está peleando con Hegel. Esa es una, la visión teleológica. Y la otra, que es de Michel Foucault, bueno, obviamente desde esta visión teleológica de Walter Benjamin, y perdón que haga todo este recorrido, tiene que ver obviamente con es su novena tesis, me parece, de sus tesis filosóficas, en que dice, la historia la escriben los vencidos, ¿no? Perdón, los vencedores, ¿no? Entonces, ¿quién escribe la historia de los vencidos, no? ¿Dónde están? Las historias vencidas, ¿dónde están, no? Y bueno, a partir de eso, la historia da un giro, ¿no? Marinés aquí está y no me dejará mentir, que la historia cambia profundamente a raíz de los planteamientos de Walter Benjamin, ¿no? Otra cosa que me encanta, que bueno, a Walter Benjamin le seduce muchísimo, y bueno, a mí también, debo decir, casi me convierto judía, es que el Talmud recoge los textos vencedores, pero también los vencidos. Entonces, es maravilloso, porque, por ejemplo, nosotros los católicos nada más tenemos los vencidos, perdón, los vencedores, ya me confundo, y no los vencidos. O sea, nuestra teología es una teología
de los que ganaron, ¿no? Las tesis que ganaron. Y el Talmud no, el Talmud tiene esa otra parte, ¿no? Entonces eso le gusta mucho a Walter Benjamin. Y bueno, lo va a llevar adelante en sus lecturas. Él escribe sobre Proust, escribe sobre Hölderlin, en fin, bueno, tiene obras maravillosas, ¿no? Por el otro lado, Michel Foucault, ¿qué hace y con el personaje que es Luis Barragán? Bueno, Michel Foucault lo que nos, digamos, nos pone nos hace poner como mucha atención a evitar estar normalizados, es decir, a que la vida que llevamos sea una vida, digamos, del sujeto sujetado, es decir, una vida en la cual nosotros nos vemos, digamos, llevados sin saber en libertad que creemos, pero que estamos dominados por el consumo, por la sociedad, etcétera, por el poder, en fin, ¿no? Y creo que la figura de Barragán es precisamente alguien que se sale de esa, digamos, de esa lectura, ¿no? Entonces, primero el primer planteamiento que yo quiero hacer es que en los libros que yo escribí, lo hago desde el Barragán que ya sacó el premio Pritzker. Entonces, bueno, pues qué padre, así me voy para atrás y todo lo que leo pues tiene sentido porque ya ganó el Pritzker, ¿no? Entonces, hay una trampa, o sea, en el fondo, o sea, yo así lo siento, bueno, como que hay algo que no checa, ¿no? Y luego Barragán escribe, no le hago bien al arte, en fin, aquí la tengo escrita, pero bueno, es toda una historia de fracasos de Luis Barragán, ¿no? Entonces, digamos, hay un personaje que está fuera de, digamos, de lo que va a ser el arquitecto de la modernidad. Él no es el arquitecto de la modernidad, en todo caso es un arquitecto premoderno. Y la lectura que hoy quisiera hacer y que estoy reflexionando, todavía apenas empiezo, entonces no me pidan más, es, a ver si lo logro, precisamente este personaje, Luis Barragán, que ya no está dentro del sistema, ¿no? Se sale, como dice Michel Foucault. O sea, su obra de Guadalajara, su obra funcionalista de México y obviamente su última obra, que es la más reconocida, lo que estamos haciendo y yo hice es borrar la de Guadalajara y la de, fíjense qué o sea, tremendo, o sea, y la funcionalista. Y entonces, o sea, Walter Benjamin se hubiera ido conmigo a la yugular, o sea, claro que no, o sea, tiene tanta validez, o sea, y es plena en sí misma la obra de Guadalajara, y eso para mí es la primera invitación a mis alumnos que están allá, hola, parados, la de Guadalajara se completa en sí misma, ¿no? Se completa. La de la funcionalista se completa. O sea, no es que en el camino de Barragán se va, digamos, negando su legado anterior, ¿no? Digamos que ese es mi planteamiento. Entonces, hoy mi lectura está al revés de como hice la primera de En busca de Luis Barragán. O sea, yo ya no parto del Pritzker, ¿no? Ya no, sino de mero abajo, pues. Entonces, desde ahí recuperar. Y bueno, yo le llamo a esta recuperación, recuperar, como le gusta a Walter Benjamin, los discursos vencidos, ¿no? Como está vencida la obra de Guadalajara, está vencida la obra del funcionalismo en la Ciudad de México. Bueno, ese es. Buenas noches a todos. Miren, en mi caso, yo no conocí a Luis Barragán, es lo primero que tengo que decir. Lo vi una vez, cosa de 10 meses antes de su muerte, y hubiera preferido no verlo. Estaba ya en una situación que era como ver esta mesa, en fin. Entonces, mi aproximación hacia el personaje y la obra y el contexto que hace posible al personaje y a la obra es una aproximación bastante
desapasionada o fría. Diría que historiográfica casi siempre intentando utilizar herramientas de la historiografía, digamos, tradicional o clásica para intentar comprender un poco al personaje y a la obra. Esta frialdad a la que me refiero es como si ahora mismo cualquiera de ustedes se pusiera a estudiar al Giotto, ¿no? o cualquier personaje que les apetezca y con el cual no tuvieron evidentemente ningún tipo de relación personal. En mi caso así fue. La mala educación en el sentido bueno que nos dio Díaz Morales cuando estudiamos con él, donde nos presentaba a un personaje, una especie de mago que sacó la obra de un sombrero y después la mala educación como arquitectos de conocer la obra a través de imágenes en 2 dimensiones, o sea, las bellísimas imágenes sobre todo de Salas Portugal, y el no comprender de dónde sale todo esto fue lo que, en mi caso, el anzuelo o el polo de atracción que a mí me llevó a acercarme, a tratar de comprender un poco más y sobre todo de comprenderme a mí. Como la idea de esta noche es hablar del Barragán escrito, yo quisiera también dejar un poco en el aire cómo comprendo al Barragán escrito. Yo diría que hay como 2 grandes bolsas. La primera sería la gran bolsa cuando Barragán estaba vivo y que él fue el diseñador de sí mismo. Tanto en las cosas que escribió, por qué las escribió, y las cosas que dijo y por qué las dijo. Para una persona que se aproxima a estudiar, en este caso a Barragán, en esa bolsa va a encontrar seguramente la estructura más sólida o las herramientas más claramente sólidas sobre las cuales basar su estudio. Pues como él lo dijo, pues entonces seguramente algo de verdad habrá. Como él lo escribió, algo de verdad habrá. Ese es el primer contenedor al que cualquier persona intentaría ir a buscar y a tratar de descifrar todo esto. Cuando digo que es lo más seguro, entiéndase que es seguro que se va a equivocar, ¿sí? Porque Barragán era o fue un hombre terriblemente hábil para aventar la piedra y esconder la mano. Entonces, esta aparente seguridad, por un lado, así es cierta, pero al mismo tiempo es entrar a un cuarto oscuro donde no sabes exactamente con qué te estás topando. La segunda bolsa del Barragán escrito es cuando él, casi a partir del Pritzker, pierde el control de su propio mito. Y ahí es donde aparece el Barragán escrito por terceros. 1, 2, 3, hay cientos de aproximaciones al Barragán escrito por terceros. Si ustedes se preguntan o quisieran comprar hoy aquí un libro de Le Corbusier, se van a encontrar que hay 200 monografías o 300, lo mismo de Wright, lo mismo de cualquier arquitecto respetable. ¿Cuál comprar entre una oferta de 300? A lo que voy es que en esa bolsa del Barragán escrito por terceros, cuando compramos una monografía sobre Barragán escrita por Emilia o por Alfonso, por quien ustedes quieran, algo aprenderán de Barragán, pero de quien vamos a aprender es del autor.
y vamos a aprender de los intereses que tiene el autor, de las preferencias que tiene el autor, y vamos a entender del momento histórico de ese autor que escribe algo o utiliza el pretexto de Barragán para llegar a algún fin propio del autor. Entonces, esa segunda bolsa de Barragán, del Barragán escrito por terceros, es otro ambiente o otro campo de conocimiento igualmente interesante, quizás menos seguro desde el punto de vista historiográfico, pero tremendamente rico, porque en ese abanico de posibilidades hay muchísimo que aprender. Yo lo dejaría por ahora, mi primer comentario, en esto, ¿no? Que mi aproximación es, de nuevo, historiográfica, intentando hasta la medida de lo posible asegurarme con datos, comprobando información, etcétera, etcétera, y a veces cayendo en las trampas que pone el propio Barragán, y pues que son un montón, y pues pidiendo perdón de antemano, ¿no? Porque es muy maldito, ¿sí? Y bueno, entonces esa es mi aproximación. Por eso el libro del croquis al que tú te referías es un libro donde la participación de uno como autor es realmente presentar esa primer bolsa, pero no hay nada más que esa presentación. La monografía de Lecta es una aproximación personal de un joven de 20, tenía creo que 24 o 5 años, ¿no? Con un hambre especial y donde sucedieron muchas cosas que al final llegaron a que pudiera salir la monografía. Muere Díaz Morales, compran el archivo y se va a Suiza. O sea, suceden un montón de cosas en ese momento y que espero que entre líneas haya sido capaz de transmitir todas esas cosas que estaban pasando con el cadáver de Barragán. Entonces, desde el punto de vista, de nuevo, historiográfico. Yo, bueno. Doctor o Álvaro. Es bien interesante, Toño, lo que estás mencionando sobre el tema historiográfico y de cómo aproximarse a un autor, porque recuerdo Guillermo Schwarzenegger nos decía que no leyéramos interpretaciones de autores sobre el autor mismo, ¿no? Que nos fuéramos a la fuente. Y claro, o sea, uno levanta la mano y dice, pero si no conozco al autor, si ya falleció, si tal, bueno, pues irlo más cerca, ¿no? Y en el caso de tu libro, del croquis, es una gozada, porque estás leyendo a Barragán, ¿no? O sea, es directamente ir a la fuente. En mi caso, lo hablábamos Juan y yo hace unos días, me tocó, digamos, vivir, o nos tocó vivir, esa etapa de estudiar en finales de los 90s, en donde se vivía casi un hastío de Barragán, ¿no? De un Barragán mal entendido, de un Barragán o un barraganismo que era, ya pintaste una pared rosa, es Barragán, ¿no? Y era como, no entiendo nada porque soy estudiante y está Enrique Norten por un lado, Bernardo Gómez Pimienta y yo quiero saber de otras cosas, ¿no? Entonces, yo, en mi caso fue muy curioso porque yo conocí a Barragán fuera de México. Estando en Valencia, me topo con un croquis de Álvaro Siza y veo que el señor se refiere al magnífico arquitecto mexicano de la abstracción y de tal, y digo, bueno, tengo que conocerlo, ¿no? De alguna forma, ¿quién será este arquitecto? Y poco a poco, en esa primera etapa, en mi estancia en Valencia, pues fue muy curioso cómo empecé a querer o a apreciar, es la palabra, a apreciar más a Barragán, ¿no? Ya en la segunda etapa
digamos, cuando fui a hacer mi maestría a Barcelona, a mí me llamó mucho la atención en el posgrado en arte, me llamaba mucho la atención o me llama mucho la atención el expresionismo abstracto. Y entonces me encuentro un tal artista llamado Mark Rothko, en el cual yo veo manchas de color que son muy barraganianas, ¿no? En ese sentido. Pero honestamente nunca empecé el proyecto de investigación desde ese punto de vista, sino fue hasta el final cuando José María Rovira me dijo, oye, pero tú eres arquitecto, ¿no? Estaría bien que hablaras de algún arquitecto y no solo de un pintor. ¿Por qué no haces una comparativa de la obra de Rothko con algún arquitecto contemporáneo para ligar tus cabos, ¿no? Y en ese entonces se me vino a la mente la Capilla de las Capuchinas, ¿no? O sea, ese momento cuando uno ve una pintura de Mark Rothko y se le va un poquito el alma, pues recuerdo haberlo vivido en ese espacio. Entonces, lo cuento de esta manera para también, es como el libro de Kohlhaas, ¿no? O sea, una manera retroactiva de entender a Barragán. Es decir, a mí me tocó verlo ya desde lejos o desde una época. Yo no lo conocí, por supuesto. Mi papá lo conoció, le hizo una perspectiva, dice que no le gustó, ¿no? Pero como decía Rafa, todos tenemos un poquito de Barragán que presumir y qué tal, pero el tema de comprenderlo lleva tiempo, ¿no? Y lleva tiempo leyéndolo, lleva tiempo visitando sus obras y tal. En el caso de mi tesis de esta segunda maestría, fue magnífico. De hecho, me da mucha vergüenza porque a todo el panel, salvo a usted, doctor, que ahora ya que lo conozco le voy a dar lata, a todos les estuve dando lata y no me dejarán mentir, pidiéndoles información, ayuda con todo este tema. Comparando una capilla de Andrés Casillas, que yo creo que es su mejor, digamos, quien entendió mejor a Luis Barragán, comparando una capilla familiar que hizo él con la de las capuchinas, ¿no? Pero entender el tema del color, el tema de la atmósfera, el tema de la sensación, de la simple experiencia arquitectónica, fue algo para mí impresionante, ¿no? O sea, el saber entender a Barragán desde otro punto de vista, o leyendo, por ejemplo, la tesis de Antonio Ruiz Barbarín, que deberá estar por aquí, que es una aproximación completamente distinta a la que estamos acostumbrados de la Escuela de Guadalajara, la Escuela Tapatía de Arquitectura, después se fue fuera, se fue a la Alhambra, etcétera, sino que esta tesis aborda a Barragán desde una comparativa con la arquitectura moderna, incluso comparándolo con Mies van der Rohe, tal cual, ¿no? Algo similar aparece en el libro de Miquel Adrià, La sombra del cuervo, cuando nos habla de los arquitectos que han sido influenciados por Le Corbusier, ¿no? Y uno, en primera instancia, diría, es que el mismo Barragán decía no, o sea, él no, ¿no? Pero claro, cuando vamos aquí a la Casa Orozco y vemos la escalera y el ático, pues es el ático Beistegui, ¿no? Tal cual. En fin, en mi caso fue esa idea o más bien fue esa manera de conocer a Barragán, y me encanta porque sigo aprendiendo de él, como creo que todos lo estamos haciendo y como creo que todos lo seguimos disfrutando, ¿no? Yo también dejaría aquí mi aportación hasta ahora, doctor. Bueno, yo quisiera primero expresar mi entusiasmo y mi regocijo y gozo por conocer un espacio como este y un acto como este que me parece algo admirable y que me parece difícil encontrar una mejor manera de celebrar este aniversario de Luis Barragán, algo tan vivo,
propositivo, joven, constructivo, en fin. Y, entonces, y agradecer que me hayan invitado a participar en esto. Yo veo a Barragán totalmente desde el exterior. Yo no soy arquitecto y fue algo totalmente circunstancial. La Fundación de Arquitectura Tapatía me invitó a conocer la biblioteca. Y entonces, así fue como me acerqué a esto. Pero creo que hay algo importante que finalmente que puede resultar pertinente en ese acercamiento. Y es que finalmente una obra tan compleja y rica como la suya muestra muy claramente cómo hay un arte que puede ser nutrida por otras artes. Es decir, el Barragán arquitecto no se puede entender sin el Barragán entusiasta por la literatura, por el Barragán apasionado por la música, sin el Barragán realmente profundamente interesado por la etnología de los pueblos africanos o asiáticos, el Barragán profundamente preocupado por cuestiones filosóficas y religiosas. Es decir, la poética que este hombre construye para hacerla expresar en formas, en volúmenes, en colores, en espacios, se nutre de una cantidad muy importante de experiencias que no tienen que ver directamente con la arquitectura. Y es algo muy importante, creo. Es decir, cuando alguien se limita a trabajar a formarse en una profesión, muy probablemente no llegará demasiado lejos. Es importante nutrirse con un horizonte mucho más amplio. La formación profesional es algo que puede ser profundamente esterilizante para los espíritus que no tienen horizontes mayores que los que una profesión abre. Entonces creo que es y sobre todo en un país como México, donde el sistema educativo es profesionalizante, a diferencia de otros países donde el sistema educativo trata de formar sujetos y no de formar profesionistas. Entonces, bueno, este es un primer aporte, una primera reflexión. Y hablando dado que veo desde el exterior al personaje, me interesa muchísimo percibir el hecho de que su aportación, así como se nutre de mucho más que la arquitectura, su aportación va mucho más allá de la arquitectura. Es decir, su aportación tiene que ver definitivamente primero con el horizonte general de la cultura en el país en el que él vive, y segundo, su aportación tiene que ver con una cantidad de vectores que se refieren a la civilización en la que él vive. Es decir, es un artista y por eso el interés tan fuerte de su obra fuera de este país y fuera de la profesión de la arquitectura. Es decir, Barragán es el sujeto que logra hacer visible una cantidad de flujos, de vectores de la cultura de este país y de la cultura de Occidente que estaban soterrados, apagados y sin embargo profundamente vivos. Y que, es decir, básicamente me refiero a la tradición del horizonte estético que estuvo vivo en este país antes del siglo XVIII, antes de la gran modernización del siglo XVIII. Esa dimensión de la cultura mexicana y de la cultura universal, de la cultura occidental, que
Barragán pudo rescatar y transmitir es uno de los elementos que hacen su obra tan profundamente interesante, apasionante para la gente de otros horizontes y también para nuestro país. Es decir, su legado para comprender la historia, la cultura de este país y la cultura occidental rebasa muchísimo, con mucho, las propuestas específicas que tienen que ver con sus soluciones espléndidas desde el punto de vista formal en lo que tiene que ver con los espacios o con los volúmenes. Entonces, esta es la razón por la que me intereso desde un ángulo marginal y excéntrico en su obra. Y quisiera simplemente hablando de textos, de libros, mencionar uno muy brevemente, que se publicó, es una quizá de las primeras entrevistas que se le hicieron a Barragán, el arquitecto Ramírez Ugarte, y fue publicado por Arabella González en una muy bella monografía. Y Barragán concluye esa entrevista, el arquitecto Ramírez Ugarte era muy joven, era estudiante, cuando le hizo la entrevista, y Barragán concluye la entrevista con una frase que no es demasiado feliz en términos de sintaxis, pero es extraordinariamente iluminadora en términos de propuesta. Y él dice que la arquitectura que él admira, le dice, hay que construir, cuando uno construye, es importante que se sepa que se está en México. Esa es la fórmula. Es decir, y aquí esto abre todo un horizonte de reflexión sobre la tensión que suele tener la arquitectura entre ser fiel al tiempo o ser fiel al espacio. No es fácil ser fiel a ambas cosas al mismo tiempo. Y la obra suya es algo totalmente fiel al tiempo, pero también al espacio. Y quisiera finalmente concluir con la mención al premio Pritzker que se otorgó hoy al arquitecto de Burkina, que coincide exactamente en eso con Barragán. Su obra está hecha, es decir, su obra construida en Burkina es claramente burkinabé. Y eso es claro, creo que eso es un elemento fundamental para, como una de las pistas interesantes para encontrar formas de ser fiel a esta necesidad, digamos, de conciliar la necesidad de ser fiel al tiempo, pero también al espacio. Gracias. Sí, bueno, este tema que toca, doctor, me hace mucho sentido o me da que pensar respecto a otro tema que creo que también hace sentido, pensando en términos de Barragán, la conexión entre la obra de un artista y la biografía del artista. Es decir, esta conexión que algunos argumentan es necesaria, otros que es irrelevante. En el caso de Barragán, quisiera poner sobre la mesa cómo ven ustedes el tema de la biografía ligada o no ligada a la obra, esto que dice el doctor Alfaro, ser fiel al tiempo y al espacio, o a uno o a otro. Bien, yo creo, y no sé quién lo mencionó, no sé si Barragán aprendió de Baudelaire, Baudelaire se inventa, ¿no? Probablemente el mejor poema de Baudelaire es el mismo, ¿no? O sea, lo ves y definitivamente es una obra de arte, ¿no? Y bueno, Barragán hace eso, ¿no? Realmente él inventa su historia, inventa el personaje, la manera de vestir. Hay tantos mitos, yo creo que todos los que estamos aquí nos vimos expuestos, ¿no? A esta visión mítica, y si recibía en su casa, y si las amantes, ¿no? Hay mucho, ¿no? De esta parte, ¿no? Yo me he planteado, y precisamente a raíz de esta revisión que hago de mis libros, ¿no? Que tiene que ver en parte como esta necesidad de volver sobre su obra de Guadalajara,
que sí ha sido descuidada realmente. Entonces, por eso quiero empezar por ahí. Y bueno, desde Guadalajara parece que él siempre es el que lleva la delantera, pero que en realidad no le importan los demás. O sea, a mí me perdonan, pero a él ni le importa la Escuela de Arquitectura Tapatía ni pertenecer a nada. O sea, a Luis Barragán no le interesa pertenecer a nada, precisamente porque él se forja una manera de ser que está ajena, ¿no? Es un poco lo que quiero insistir sobre Michel Foucault, está fuera. Pero ese estar fuera es, de alguna manera, ¿cómo decir? Como visualizarte. O sea, porque si estás dentro no te ves, solamente si estás fuera, ¿no? Entonces, él no está en la academia, él no pertenece a nada, digamos, es un arquitecto raro, así lo conocen, ¿no? Como un arquitecto raro. Pani, por ejemplo, Del Moral, Yáñez, Pedro Ramírez también, o sea, ellos hacen grandes obras en la Ciudad de México, están, digamos, en los centros con los del discurso de política sobre el progreso de México. O sea, todo ese mundo lo niega Barragán. O sea, Barragán está con digamos, con este discurso que en ese momento no es el discurso, digamos, de la tradición colonial, sobre todo, obviamente sabemos los templos franciscanos, cómo influyeron las haciendas, pero hay dos cosas que me gustaría señalar. La primera es que, digamos, dentro de la construcción que hace Barragán de sí mismo y las trampas que pone, porque de verdad es difícil no caer en lo que él quiere, ¿no? Uno se pregunta, por ejemplo, yo hoy, a raíz precisamente del premio Pritzker, que me encantó el premio Pritzker, pensaba, bueno, a Luis Barragán le dan el Pritzker en 1980, es el segundo Pritzker. En realidad, a Barragán no le importa el Pritzker. O sea, ni lo tiene expuesto en su casa, ni le hace ningún... Es decir, el Pritzker para Barragán solamente nos va a servir a los que escribimos después, a él no tanto. Y no tanto porque en realidad, si somos cuidadosos en observar qué hace Barragán después, o sea, Barragán no se dedica a, por ejemplo, a hacer una publicación de su obra, que lo podría haber hecho. Le quedaron 8 años entre el Pritzker y su muerte. No nos dejó, le consta a Alfonso, a Toño, no nos dejó nada ordenado. No era como Paul Claudel que ordenaba hasta cada día, ¿no? Te dejaba su biografía hecha para cuando se muriera. No, Barragán te deja de verdad un desorden, ¿no? Pero ese es el que quiere él. O sea, y de ahí surgen todas las lecturas, porque deja un desorden tremendo. Y otro de los aspectos en los cuales siempre he pensado que Barragán se sintió provinciano en la Ciudad de México, y bueno, es otro tema que por supuesto está vinculado a Walter Benjamin, y es que, bueno, Barragán hace su mito, pero también porque está fuera de circulación en la Ciudad de México. Digo, a nosotros nos tocó, Enrique aquí está, empezar a tratar a los arquitectos Kalach, Enrique Norten, y bueno, se impresionaban con nosotros, nos sentíamos provincianos. Por ejemplo, nosotros hablábamos de cuartos, el cuarto de estar, el cuarto de dormir, y ellos que se horrorizaban, ¿no? Entonces yo me imagino que para Barragán, ingeniero, porque no se le quitó, ingeniero, pónganse a pensar, ¿no? Tapatío de Guadalajara, que éramos cerradísimos, y él también lo fue de alguna manera, ¿no? Católico, que se declara católico en una época posreligiosa. Pero en el fondo, yo pienso, hay dos cosas que me hacen pensar que Barragán realmente piensa que fracasó. O sea, eso es tremendo, porque dentro del testimonio que deja él en esa tarjeta, ¿no? Que bueno, es tremenda y no la destruye, que si yo hubiera sido él, la destruyo, pero no la destruyó. Y la otra es que pone a la venta su casa a través de que la deja en herencia, una parte a la fundación, una parte a sus amigos. O
sea, imagínense que la obra más importante de Luis Barragán, el propio Luis Barragán no le importa. Es decir, él no la aprecia y no la aprecia y la pone a la venta. Entonces, como que hoy vemos a Barragán y claro, decimos, bueno, ¿qué tal? ¿No? O sea, un gran arquitecto, muchísimos han escrito sobre él, internacionalmente pues, el mejor, desde el punto de vista de México, un gran orgullo. Para él, no. O sea, para él así no fue la historia, esa es la historia diferente. Y pues insistir que bueno, Barragán siembra en su discurso Pritzker, son 8 puntos: belleza, religión, mito, soledad, en fin, no recuerdo todos. No, lo siembra y es como siembra Walter Benjamin sus 18 tesis sobre filosofía de la historia, que son 13 cuartillas, ¿no? Las cuartillas que hace Luis Barragán pues serán 2 o 3, ¿no? En fin. Lo interesante, por ejemplo, en las tesis de Walter Benjamin de filosofía de la historia es que Lowy es realmente quien toma las tesis de Walter Benjamin y argumenta, contraargumenta, discute, las baja hasta la situación latinoamericana. Y bueno, desde mi punto de vista, bueno, dado que el propio Barragán no creyó que había sido fiel a lo que él escribió en el premio Pritzker, que además él no lo escribió, o sea, lo escribió Edmundo Goldman, porque yo conozco cómo escribía Barragán, perdón que lo diga, y no escribía así de bien, o sea, no escribía así de bien, o sea, no. Siempre las cartas a las mujeres que ama las inventa de otros libros, las transcribe, entonces no. Pero, yo creo que, digo, hacia mis estudiantes, que básicamente es lo que más me importa, yo creo que ellos ahorita están en el momento de ir escribiendo el grosor del Pritzker de Luis Barragán. Es decir, actualizado, llevado al momento, en tiempo y espacio, como dice Alfonso, en tiempo y espacio, esa parte es fundamental. Pero ya nos corresponde a nosotros reescribir sobre eso, ¿no? O sea, ya no podemos, digamos, imitarlo como burdamente como se ha hecho, ¿no? No de una manera vulgar. De hecho, él usa la palabra vulgar en su premio Pritzker, llama la atención la palabra vulgar porque el texto es nítido, es muy limpio y luego al final hay un vulgar. Seguramente Edmundo Goldman se murió y Barragán dio la vida porque se pusiera vulgar. Pero creo que lo que más detestaba Barragán era la vulgaridad, ¿no? Y aquí quisiera también mencionar que si hay algo que abunda actualmente, y no sé si lo vivan ustedes, es la vulgaridad. O sea, la arquitectura, la cultura narco está tremenda, la vemos por todos lados, acecha a la ciudad, la ha destruido, el mal gusto es imperante, los malos arquitectos están haciendo destrozos, o estamos haciendo, perdón, para no sentirme yo ajena. Pero bueno, el punto es que, bueno, nos pide que evitemos la vulgaridad, ¿no? Entonces, bueno, a mí me gustaría que mis alumnos supieran que si algo espero de ellos como profesionistas es que se alejen de esta arquitectura vulgar. Vamos por fila. Vamos por fila. Bueno, yo voy a también seguir un poco el hilo de lo que están comentando. Sobre si la arquitectura de Barragán está absolutamente ligada con su parte biográfica. Él, en varios sitios y en varias entrevistas, insiste sospechosamente en decir que evidentemente su obra es autobiográfica. Lo dice varias veces. Incluso si luego entran aquí a la exposición y levantan la oreja, van a estar escuchando la voz de Barragán. Son unas partes de las grabaciones que hizo Ambás
y probablemente ahí escuchen cómo él le está dictando a Ambas, que no era ningún tonto, pero ven quién está llevando la entrevista. O sea, Barragán está jugando casi con Ambas. Lo que Ambas escribe es prácticamente un dictado de esas entrevistas donde él es muy cuidadoso de qué le quiere transmitir a Ambas. Evidentemente es autobiográfica la obra, es inevitable. La cuestión es también intentar descifrar qué sucesos de su vida son los que van marcando después su quehacer. Ahorita que decía María Emilia el tema de la última línea del discurso del Pritzker, que es demoledora y que sin duda describe o le dice a O'Gorman por qué es importante esa palabra. Él habla de levantar un dique en contra de la deshumanización y de la vulgaridad. Así cierra el discurso y es absolutamente demoledor. Esta palabra de la vulgaridad no la inventa Barragán. Él se la apropia de un escrito, de una conferencia que da un amigo de él en los años 40, Eduardo Rendón, donde Rendón habla precisamente de qué es la vulgaridad y qué es la contraparte de lo vulgar, que sería el ocio. Vale la pena leer, por un lado, el resumen de esa conferencia de Eduardo Rendón acerca de los jardines que tenía en Cuernavaca y ver cómo Barragán se apropia de estos conceptos y los hace propios, los hace suyos y filtra cosas muy a su estilo para luego él presentar un escrito de esas reflexiones y donde él, sin duda, ya para entonces, es un hombre que detesta el mercado, que detesta la deshumanización y que su arquitectura se vuelve un alejamiento de todo aquello que él detesta. Por eso es dificilísimo tener un emulador de Barragán. Esa postura ante la vida es tan personal, tan única, que que inmediatamente se huele al emulador. Es un hombre que tomó decisiones desde muy temprana edad respecto al mercado, respecto a la publicidad, y que decidió que su arquitectura fuese precisamente un dique en contra de todo esto. La idea de fabricar una ciudad como en el caso del Pedregal no es porque se le encontró terrenos baratos, es una manera de responder o de alejarse o de separarse de todo aquello que está contaminado. Es muy, como decía ahorita hace un momento Álvaro, es muy Mies. Si hay otra carta lindísima de Annie Albers, cuando ella es la responsable de que le hagan la exhibición en el MoMA. Y le escribe a Drexler, que era ahí el que, y a Glaser, que eran los dos que movían los hilos, y ella le dice, mira, Barragán, la traducción sería, es una especie de Mies mexicano. Y es lindísimo porque si Mies creaba espacios platónicos separados de toda la porquería que él consideraba que era lo contaminado y todo lo levantaba, Barragán hace algo, no igual, no, pero hace también una reacción de espacios descontaminados, ajenos de la publicidad, de la vulgaridad, y en ese sentido su obra es absolutamente, de nuevo, autobiográfica. Es imposible de separar. Por último,
diría, un poco también siguiendo la tesis de lo que dice María Emilia, si le importaba o no digamos, el Pritzker o los reconocimientos. El Barragán escrito al que me refería de la primer bolsa es un Barragán que siempre fue meticuloso y siempre cuidó dónde aparecer, cuándo aparecer y cómo aparecer. Si les dan chance de ojear sobre todo las publicaciones de los años donde él controlaba todo esto, verán que él pone su casa como si estuviera en el Pedregal. Imágenes de su casa. Dices, no, a ver, no. Esto es de tu casa, no está en el Pedregal. Y jugaba con estas trampas para distraer al observador. Yo creo que fue un hombre muy congruente en sus alejamientos. Fue un hombre cuya vida privada fue celosísimo de quién entraba y quién no entraba a su vida privada, a quién dejaba acercarse, y que en realidad los reconocimientos, si Mario Pani no lo pelaba, a él le importaba un pepino, ¿no? Pero que los reconocimientos fue cuidadoso de dónde venían. Siempre prefirió que los reconocimientos, publicaciones, etcétera, etcétera, vinieran sobre todo de la costa este de Estados Unidos. Pueden ir buscando el por qué se siente más cómodo ahí desde los años 30. Si le dan el Pritzker, el segundo, es porque Philip Johnson quiso darle el Pritzker. Entonces, esos reconocimientos aceptados por él finalmente forman parte de esta situación autobiográfica. Tristemente, por ejemplo, el primer reconocimiento que se le da en nuestra honorable ciudad fue hasta el año 84. Y cáiganse para atrás, ¿quién se lo da? Se lo da la Universidad Autónoma de Guadalajara. Le da el doctorado honoris causa. Ese es el primer reconocimiento institucional de esta ciudad al hijo pródigo. Es que es para caerte de espaldas. Ya para entonces había ganado el Pritzker, le habían dado el AIA en Estados Unidos, le habían dado el Premio Nacional de las Artes en México, y aquí en Guadalajara, la primera institución que lo voltea a ver y dice, es la Universidad Autónoma de Guadalajara. Esto nos dice muchas cosas de esta valoración del personaje y este desconocimiento brutal que hay del personaje, ¿no? Yo creo que Díaz Morales, pues no se murió antes nada más porque era muy fuerte, ¿no? Pero él sí se encargó de tratar de ubicar en nuestro contexto del valor del personaje. En fin, ya divagué demasiado, pero ahora aquí parto. Para nada nos gusta que divagues, Toño. Es muy interesante. Bueno, yo coincido. O sea, creo que la arquitectura de Luis Barragán es autobiográfica en el sentido que él era una persona muy espiritual, ¿no? Dejemos de un lado el tema religioso, pongamos el adjetivo o sustantivo espiritual, ¿no? Entonces, en ese sentido, uno puede ver o uno puede sentir, voy a insistir en este tema, cuando uno va a la Alhambra, sí puede ver este tema de la luz, las sombras, las proporciones, etcétera, pero es una arquitectura muy detallada, ¿no? Cuando él insiste que veamos lo que él vio, que no hagamos lo que él hizo, a mí me llamó mucho la atención cuando visité Santa María Tonantzintla, pues ver todos estos angelitos, incluso
hasta mal hechos, ¿no? O sea, mal proporcionados es la palabra, porque mal hechos no están, son preciosos. Pero a mí me parece que en el momento en que ya sea compañías, por amigos, etcétera, Barragán se acerca más al tema abstracto, es cuando más se siente a gusto y más se refleja la arquitectura, más se refleja su personalidad en su arquitectura, ¿no? En cuanto él se despoja de todo adorno o cuestión superflua, como podría ser un angelito, ¿no? De Santa María Tonancintla, eh, algún tema arábico, él es cuando más se siente a gusto. Entonces, perdonen que insista en el tema abstracto, pero para mí es fundamental, ¿no? Un escritor, un historiador, perdón, de religiones llamado Mircea Eliade, inventó la palabra hierofanía, que viene del griego hieros, manifestación, y fanía, sagrado, ¿no? O es al revés, me parece. Pero para mí, la arquitectura de Luis Barragán, para mí, y creo que para muchos, es eso, ¿no? Es una manifestación de lo sagrado, de lo católico, de lo judío, de lo islámico, da igual, o sea, es de lo sagrado, ¿no? Es un tema espiritual justo como él lo era, justo como él vivía su vida. Y en ese sentido, yo creo que para contestar brevemente la pregunta, yo creo que sí, o sea, la arquitectura de Luis Barragán era completamente autobiográfica a través de la espiritualidad o a través de la espiritualidad y por medio de la abstracción. Podríamos pensar que gran parte de la originalidad de una obra como la suya tiene que ver que fue con el hecho de que él fue como el último de los mohicanos, ¿no? Es el último de los... el último de una generación, el último representante de la generación que vivió inmerso en una atmósfera estética anterior a la Revolución Mexicana. Él nació después, por supuesto, nació en 1902, naturalmente, pero quiero decir que la revolución estética que suscitó la Revolución Mexicana entró en vigor en esta región en la década, digamos, entró en vigor con la reforma agraria. Y él es el último personaje que vivió en el mundo anterior a la reforma agraria, el último gran artista de esta zona que vivió en una atmósfera, en la atmósfera del rancho, de la hacienda, del convento, que había estado viva, digamos que había comenzado a erosionarse con las primeras grandes reformas borbónicas del siglo XVIII. Las grandes reformas borbónicas del siglo XVIII intentaron demolir, destruir la atmósfera cultural del mundo barroco, pero esa atmósfera sobrevivió en ese occidente del occidente, que es el mundo tapatío donde Barragán vivió esa atmósfera que comenzó a ser demolida de forma sistemática durante el siglo XVIII, a partir de la segunda mitad del siglo XVIII, estaba totalmente viva aquí cuando él nació, cuando él vivió, cuando él se formó, cuando él aprendió a disfrutar, a gozar. Entonces, esa es y justamente cuando está en plena proceso de maduración personal, estética, la ola, digamos, destructiva de esa atmósfera barroca llega aquí, en la postcristiada. Entonces, justamente lo que él hace es intentar, en su madurez, dar vida con el lenguaje estético de su época,
dar vida a una atmósfera que es profundamente exótica para el resto del mundo, porque él es él tuvo la fortuna de vivir en ese mundo, en esa cultura que, digamos, comenzó a desaparecer de los grandes polos de la cultura europea desde el final del siglo XVIII, y aquí a él le tocó vivirlo y disfrutarlo y gozarlo profundamente como joven. Entonces, sin duda que sí podemos decir que sí, es totalmente autobiográfica en ese sentido. Nadie más, ningún otro de los grandes artistas de este país y muy pocos del mundo pudieron disfrutar en su juventud de una atmósfera que ya era profundamente excéntrica cuando ellos comenzaron a trabajar. Sin embargo, es muy interesante que, digamos, en la Ciudad de México en la que él vive, y alejado probablemente y sin duda del mundo, digamos, de la profesión de los arquitectos, pero está profundamente integrado, digamos, en la élite cultural e intelectual de México. Sí, justamente ¿por qué es O'Gorman el que escribe su texto? Es decir, O'Gorman, Orozco, Rivera, Dolores del Río, María Félix, Miguel Covarrubias. Esa es la atmósfera del mundo en el que él vive, ¿no? Es una atmósfera altamente refinada y es esta misma atmósfera con la que le permite conectarse con la costa este, como ha dicho Antonio, y con Europa. Es decir, esa especie de aristocracia ranchera que es la suya, esa sensibilidad que es decir, Barragán es un hidalgo campirano. Y esa sensibilidad del hidalgo campirano es la que permite entender que lo que en su juventud se llamaba ranchero, en Europa se llama mediterráneo. Y eso es lo que le permite justamente abordar de forma legítima, es decir, ¿por qué hay que tener vergüenza o miedo de esto? Que es exactamente lo mismo que en África del Norte es lo de toda la vida, la estética de siempre, y que en el sur de Europa es lo que se llama Mediterráneo. Quizás es una de las cosas que le permitieron tener la seguridad en sí mismo para proponer elementos que podían ser estar tan poco en sintonía con el resto de sus compañeros de la profesión, pero tan cerca de otros espíritus igualmente, tan cerca, pienso en Miguel Covarrubias o en Orozco, ¿no? O sea, totalmente, aunque pudieran ser completamente distintos en términos intelectuales, ideológicos, etcétera, pero podían compartir esa misma sensibilidad por una parte de la cultura, no solo mexicana, sino del occidente, del mundo, de la civilización occidental, que ellos fueron los últimos en experimentar de forma viva y natural. Pensemos simplemente en las sillas de su casa, ¿no? Ese es el signo final, el signo emblemático. Es decir, recuerdo que alguien me contó que cuando el gobierno del estado participó en la compra de la casa, del edificio, algún funcionario que fue a participar en la transacción de aquí dijo qué barbaridad, se robaron los muebles, ¿no? Nunca pensaron que esos muebles eran los que este artista tan exquisito iba a poner como los muebles ordinarios de su casa. Y eso tiene que ver justamente con eso, con esta capacidad de proponer en una atmósfera completamente
eh, distinta del mundo en el que él se crió, hacer una propuesta cercana a sus intereses, no sus intereses, a sus mociones afectivas, a su horizonte al horizonte de su sensibilidad. No sé si quisiera aprovechar a alguien para hacer una pregunta antes de que se nos acabe el tiempo. Hola, gracias. Me gustó mucho lo que dijiste sobre que Barragán era el arquitecto de lo sagrado mediante la observación, y sí lo veo en su obra, en el espectáculo de luces que hay en algunas de sus casas y en ciertos principios que están escondidos en plena vista, y una vez que los descubres a la quinta, sexta vez que visitas la obra después de un año o dos, dices, ajá, y estaba aquí. Y es muy simple y tiene que ver con el sol, o tiene que ver con el aire o el espacio. Ricardo Bofill, que acaba de irse, en un video donde explica su fábrica, decía, hay gente que entra a una casa y no le importa nada, y hay gente que tiene inteligencia espacial y entra en un edificio, voltea para arriba, para los lados, mide el espacio, entiende dónde está. Y creo que Barragán era una de esas personas, pero que él medía el espacio todo alrededor, no necesariamente tenía que ser un edificio. Entonces, a mí, yo más bien quisiera preguntar, ¿qué nos pueden contar todos? ¿Les gustaría ahondar más en esto de la observación? Porque me parece muy interesante. Gracias. Yo quisiera, bueno, esto que acabas de comentar, quisiera poner el ejemplo de todo lo que ha dicho Alfonso y también lo que ha dicho Álvaro con respecto a la abstracción, y cómo esta tendencia hacia, es que no me gusta la palabra, pero vamos diciendo, de lo sagrado está presente en su obra. Si tú revisas su casa, ¿no? Desde en el año 48, cuando la termina y la empieza a vivir, te das cuenta que Barragán todavía sigue utilizando símbolos, sigue todavía necesitando de símbolos para habitar su espacio más íntimo. Por símbolos, ¿qué quiero decir? Cruces, ¿sí? El ventanal famosísimo que todos conocemos no existía cuando él se muda a esa casa. Digo, cuando él la termina, había un ventanal de cuadritos, etcétera. Sin embargo, la cruz estaba en la azotea, en un alto relieve, y todavía no subía los muros, y tú te podías asomar desde la azotea hacia el jardín, y en el jardín había arrojados una serie de objetos, desde raíces de olivo, cráneos de personas, o sea, cráneos, ¿no? Vírgenes, etcétera, etcétera. Todavía en esos años, él necesita de estos símbolos para poder habitar sus espacios. Estamos hablando de su casa, de algo más privado imposible. Y en su proceso de abstracción, donde él año tras año empieza a retirar y a prescindir de estos símbolos, desaparece la cruz de la azotea, aparece en el ventanal que une y separa el espacio domesticado del interior con respecto al espacio no domesticado del jardín, sigue estando ahí, aparece una cruz, desaparecen los cráneos, desaparecen, digamos, él empieza a quitar todas estas necesidades en un proceso de nuevo de abstracción de su arquitectura.
parte de esta sofisticación en su quehacer, igual podría estar atribuible a la presencia de otras personas, más allá de las que comentaba Alfonso, pero ya en estos años aparece Matías y pues los monocromos que después los ubica en su casa, etcétera, etcétera. Luis Barragán acaba por quitar de sus escenarios todo aquello que significa un símbolo, los hace desaparecer. Su último jardín, al menos eso pienso yo, me perdonarán si no coincidimos, no pasa nada. Su último jardín, en realidad, en él no hay una sola hoja, todo es agua. Su último jardín es la piscina de la casa Gilardi, ya es la terminación de la abstracción para un espacio religioso sagrado como puede ser ese último jardín. Yo creo que lo que dices es así. Hay un proceso de maduración donde la abstracción está absolutamente presente y donde este hidalgo al que se refería Alfonso acaba por ser un hombre absolutamente maduro, absolutamente pleno, a pesar de que sigue siendo católico, a pesar de que sigue siendo el sentimiento de culpa parte de su arquitectura, por eso sigue siendo autobiográfica, y al final, la última cruz que queda de su obra, pues la podemos todavía ir viendo cuando vas a su casa. Esa nunca desapareció. Todo lo demás desapareció. Bueno, desde el punto de vista de todo lo que leí, o sea, yo revisé los 3,000 volúmenes que son parte de su biblioteca, revisé 11,000 documentos que son parte de su archivo. La verdad es que profundicé muchísimo en Luis Barragán, al grado que de repente me pegaba muchísimo, entonces yo creo que es lo que acabas, ¿no? Cuando dices que un poco mi trabajo es un poco psicológico, bueno, pero lo que yo quiero decir es que en el caso de Barragán la espiritualidad le viene como una ausencia, en el sentido como muy en el campo de los románticos alemanes, ¿no? O sea, en el campo de la mística también, ¿no? O sea, Eliade, que como lo acabas de mencionar, le gustan los místicos, en este sentido de que los místicos, digamos, como dice Michel de Certeau, o sea, abandonan los espacios, ¿no? Es decir, pasan lejos, están ebrios de lo que no han bebido. Entonces, en Barragán su espiritualidad, sin duda, bueno, él se considera católico, pero tiene que ver más con esta huella de la ausencia y este temor tan grande que tiene a la muerte. O sea, Barragán, de verdad, en sus cartas insiste y pone el dedo en la llaga en el tema de la muerte, ¿no? Entonces, todos sabemos, los que nos gusta estudiar sobre arquitectura, arte, obviamente, historia, que la muerte ha sido realmente la gran necesidad de erigir monumentos. O sea, los monumentos que tenemos, los más importantes, los primeros, son precisamente por querer evitar, digamos, que muera alguien, ¿no? Que se termine para siempre la vida, ¿no? Entonces, yo sí, claro que coincido con lo que dice Toño, es decir, claro que hay un proceso de abstracción, pero yo lo que más que, o sea, yo veo su proceso de abstracción más, digamos, con
con este camino que ya él va avanzando en edad y ya él cada vez va siendo consciente, ¿no? De que el tiempo está llegando y la muerte con él se va callando. O sea, la abstracción no llega de una manera intelectual. Me gustaría en este sentido decir que Barragán no usa esa lógica, ¿no? Barragán está fuera de esa lógica, ¿no? Entonces, él no intelectualiza nada. En ese sentido, creo que hay algo que podemos aprender de él. Y bueno, bueno, hay tantos maestros, Messier Eckhart, y tantos que nos hablan precisamente, ¿no? De cómo la muerte crea una gran angustia, ¿no? Esa angustia se ve reflejada también en los escritos de Barragán. Y bueno, Martin Heidegger va a decir, pues, finalmente, esta idea de verte emplazada por la muerte, pues, es sin duda una de las, digamos, de los sentimientos que van a construir las obras más hermosas que tenemos en la humanidad, ¿no? Y en ese sentido, me parece que Barragán lo logró. Sí, coincido también con lo que acabas de decir, María Emilia, y ahí quisiera añadir que Barragán no busca la abstracción de una manera intelectual, pero tampoco estética. O sea, yo creo que a él le cae, ¿no? La abstracción de una manera, como dice Toño, de irse despojando de una cosa, de otra, de una manera de pensar y tal, hasta quedarse con lo básico para generar un espacio sagrado, espiritual, lo que sea, que es la materia y la luz. Por ello, cuando mencionabas hace rato de que vas a una obra de Barragán y siempre está cambiando, es la luz, ¿no? Es la luz la que nos da esa otra dimensión que es el tiempo y demás. Y, y bueno, en ese sentido también quisiera, no lo puedo citar tal cual, no recuerdo la frase completa, pero este artista, James Turrell, quien dice que hace arquitectura para que desaparezca o parezca desapercibida. A él lo que le interesa es la luz, ¿no? Entonces, de alguna forma, yo encuentro esta relación con Barragán, no sabría cómo la diría Barragán y tal, pero sí este tema de la luz o de la arquitectura como un pretexto para captar esta otra dimensión o este otro material que es la luz, ¿no? O sea, en ese sentido creo que va por ahí, ¿no? Este proceso de abstracción es fascinante viéndolo desde fuera. Uno puede seguir la pista, digamos, de cómo lograr el mismo efecto al principio con elementos claramente explícitos tomados, por ejemplo, de la escenografía, eh, de, la, del- de los ballets o de la arquitectura tradicional o de África del Norte o de la arquitectura digamos, de las formas ornamentales del arte déco que estaban al principio muy claramente presentes en su obra, pero poco a poco lo interesante es cómo va logrando los mismos efectos con eh, elementos mucho más simples. Es decir, por ejemplo, podemos establecer un continuum bastante claro entre el, lo que sucede en el comedor de la casa de Francisco Ramírez, lo que sucede en el comedor de la casa Gilardi y lo que sucede en este comedor eucarístico que es la capilla de Capuchinas. En los tres sitios hay el mismo tipo de efectos logrados a través solamente del manejo de la luz exterior, pero
a partir de elementos primero muy obvios y claros, como las vasijas, el tipo de color que hay en el comedor de Francisco Ramírez, hasta llegar a la quilla elemental y casi invisible en el caso de Capuchinas. Es decir, el efecto es el mismo. Es fascinante como alguien, digamos, en la juventud, en la madurez y en la madurez avanzada, digamos, va buscando lo mismo y logrando lo mismo, pero cada vez con elementos más depurados, más elementales. Podemos encontrar lo mismo, seguir la pista por ejemplo, en la casa Clavijero, el Teso Clavijero, la estructura del espacio transicional que hay entre el kiosco y la entrada de la casa y lo que sucede en la azotea, vamos a encontrar un efecto muy semejante al logrado en la azotea de la casa de Francisco Ramírez. Entonces, hay medio siglo, que bueno, nos dan 3 o 4 décadas que separan un espacio del otro. Pero lo interesante es que el efecto es muy semejante y cada vez este proceso se puede lograr a través de elementos más depurados, más elementales, menos explícitos. ¿Ahora? Ok, venga. Quisiera abonar un poquito también. Me quedé pensando en lo que dijo María Emilia sobre los románticos, ¿no? Sobre los pintores románticos o el romanticismo en general. Y con el tema que mencionaba hace un momento de la materia y la luz, creo que nada lo ejemplificaría mejor que la pintura metafísica, ¿no? De Giorgio de Chirico o todo este grupo. Uno puede visitar la obra de Barragán y pudiera sentirse en un espacio de estos autores, ¿no? Entonces, creo que si hubiera una traslación a la inversa de un pintor que se refiriera o que se comparara con Barragán, bueno, yo me iría por De Chirico, ¿no? O sea, en ese sentido. La abstracción al máximo, ¿no? O la falta de necesidad de más elementos que esta materia y la luz. ¿Qué era eso? Bien, pues yo creo que ya sería momento de darles muchísimo las gracias, María Emilia, Antonio, Álvaro, Alfonso. Muchas gracias por compartirnos su tiempo y por compartirnos todo esto de lo que hemos platicado el día de hoy. Los invitamos a que conozcan la exposición que el día de hoy se estrena, en donde se han reunido casi 200 libros sobre Barragán. Están dispuestos en orden cronológico. Creo que la primera publicación que aparece por ahí es del 25, Unos Jardines Encantados, hasta este año. No dejen de visitarla y pues darle muchas gracias a los ponentes.